¿Cuál es tu historia? Cuidado, porque este video puede dividir tu historia en un antes y un después. Quédate porque te voy a compartir, te voy a revelar esta poderosísima técnica y también esta información que te puede realmente ayudar a que tu historia se divida en un antes y un después. Bienvenidas, bienvenidos queridos seres creativos. Estoy como María de las Carrillo en YouTube. Si estás en Instagram, en Facebook o en TikTok, corre a YouTube para que puedas suscribirte, para que puedas activar las notificaciones y que YouTube te esté avisando porque estoy subiendo información. Y esto que te quiero compartir ahora, pues a mí me cambió completamente mi vida, mi historia. Y es muy importante la historia que te cuentas. Tu historia, cómo cuentas tu historia. O sea, es muy importante cómo te cuentas tu historia o las historias que te estás contando todo el tiempo, durante todo el día, o que te has venido contando toda tu vida. Y bueno, te quiero agradecer de entrada porque pues, esta comunidad de la tribu de la creatividad, así le llamo yo, la tribu de la creatividad, porque yo ya te he compartido que pues quiero comentar de estos temas que tienen que ver con nuestra creatividad, con nuestro poder creador y creativo. Y este tema de la historia tiene muchísimo que ver. Entonces vamos a empezar. Te voy a empezar compartiendo que el origen etimológico de la palabra historia, porque a partir de ahí es que nos hemos contado historias y dependiendo de cómo tenemos esta comprensión de la historia, de las historias que nos contamos, es como podemos manifestar la vida de nuestros sueños. Entonces, ¿qué significa o cuál es el origen de la palabra historia? Tiene su raíz, lo más antiguo es el griego antiguo, que es historia, se escribe como I-S-T-O, una P, pero que después ya se transforma en R en el latín. Pero bueno, viene de historia, del griego, del antiguo griego, y tiene que ver con investigar, fíjate bien, investigar, saber, y en el latín también viene de historia, y tiene que ver, el latín historia se traduce como ser testigo, narrar, experto. Entonces, la raíz, tanto la antigua griega como el latín, hablan de saber. También el latín del indoeuropeo, wait, que significa ver, como W-E-I-D, pero que significa ver. O sea que de esto de ser testigo de algún suceso. Y entonces la humanidad o un gran porcentaje de nosotros, o sea, hemos relacionado historia con lo que pasa en el tiempo, en un tiempo pasado. Ah, eso es historia, ya pasó, ya eso es historia, ya. Ese es tiempo pasado, decimos. Se relaciona con elemento tiempo y no, la historia tiene que ver con conciencia y no con tiempo, con lo que has vivido, con experiencia, con expertise, con experto, lo que alguien ha vivido y ha integrado a su experiencia. Ha sido testigo de esa vivencia, de esa experiencia, de ese hecho. Fíjate qué importante es ir al origen de las palabras. Bueno, y yo te quiero decir aquí que si tú, dependiendo del tipo de historias que te estás contando en tu cabecita, es la vibración que estás emitiendo y lo que vas a manifestar en tu
realidad actual o en un futuro. Entonces fíjate cómo es súper importante que vayas a lo que tú has conocido como tu historia personal y que hagas una pausa y que revises y fíjate bien, que conozcas tu historia. Eso es que esto está súper, súper interesante. Es muy interesante y es muy importante conocer de dónde venimos, nuestra historia, lo que nos han contado que fuimos, fíjate, como clan, como tribu. Vamos a hablar de nuestra familia, por ejemplo, nuestros ancestros. ¿Qué tanto conoces de tus ancestros? O sea, yo no te digo que tengas que conocerlo todo, porque a veces no podemos llegar a conocerlo todo. Por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo de lo que yo he vivido en mi familia. Por parte, en mi rama materna, tengo una mega historia de ancestros maravillosa. O sea, el árbol genealógico es súper amplio, sus ramas, o sea, yo tengo conocimiento hasta mis tatarabuelos o más. En cambio, por el lado de mi padre, o sea, mi árbol genealógico paterno es súper cortito, no sabemos hasta mis abuelos y ya no sabemos ni de bisabuelos y mucho menos tatarabuelos. No sabemos prácticamente nada. Yo he investigado mucho, de verdad. O sea, yo he hecho yo te comparto este término de historia porque lo he manejado durante muchos años con mis estudiantes de danza. Obviamente me fui a África porque yo tenía pues una curiosidad tremenda por saber si tenía unas raíces en África, y por supuesto que tengo, porque cuando yo viajé, bueno, te puedo contar mil cosas de mi viaje a África, pero una de las cosas que más me impactaron es este sentimiento de pertenecer a esa tierra, a Guinea, porque cuando llegué a Guinea Conakry y me bajé del avión, bueno, de hecho, desde que me subí al avión, porque haces un viaje cuando ya te vas a Barcelona, de Barcelona a Marruecos, y en Marruecos tomas un avión a Guinea Conakry. Bueno, cuando yo me subí al avión en Marruecos para ir a Conakry, yo tuve esta sensación de welcome back home. O sea, como que algo me dijo, bienvenida de regreso a casa, María. Fue muy fuerte. O sea, yo te lo comparto aquí, ahorita así como muy rápido, como un dato histórico en mi vida, pero que cuando yo lo viví fue muy fuerte. De verdad, se me enchina la piel, ahorita que lo estoy sintiendo, solo de acordarme de lo que vi, porque tuve una visión. Tuve una visión de lo que me estaba pasando y de lo que me iba a pasar, y de muchos ancestros y de mucho tiempo atrás. Ahí sí incluye el tiempo en esta visión que tuve como de esta historia que te estoy contando. Pero bueno, a lo que quiero ir en este video es que de entrada la palabra historia tiene que ver con cosas que tú has vivido. Ahora, ¿qué tiene que ver con la manifestación? Te voy a poner, quiero hacer referencia a Carl Gustav Jung, este psicólogo que nos ha aportado muchísimo, y él hablando en su estudio sobre la sombra, que la sombra, él dice que tanto nuestra parte que conocemos, lo que sale al exterior, como aquello que no conocemos, que es nuestra sombra y que también puede ser negativa. O sea, nosotros podemos pensar en lo negativo y en lo positivo como bueno y malo, pero no es ni bueno ni es malo. Fíjate, te voy a decir esto. Todos nosotros proyectamos una sombra porque la luz que se proyecta en nuestros cuerpos y en cualquier cuerpo o sea, a partir de la física, sabemos que la luz se refracta, o sea, la luz se proyecta sobre los cuerpos, o sea, la materia, y todo cuerpo con esa luz proyecta una sombra. Entonces, simplemente por el hecho de estar vivos en este mundo de tercera dimensión vamos a proyectar una sombra. Pero viéndolo metafóricamente, nuestro ser de luz, y es una realidad, nuestro ser que somos de luz también proyecta una sombra. Y a nivel metafórico, la sombra es lo que está oculto en nosotros. Uno, o que consideramos negativo, que conocemos o no conocemos. Dos, negativo o positivo puede estar en la sombra, ¿eh? O sea, no necesariamente la sombra, lo que hemos como arrumbado allá en el cuarto, metafóricamente hablando, en nuestro psique,
que lo hemos escondido. A esto me refiero y sé que a esto se refiere Carl Gustav Jung y lo maneja así porque a veces cosas que están formando nuestra sombra es lo que nos va a ayudar a entender nuestra realidad, lo que está afuera, nuestra luz. Y que no solamente somos luz, que tenemos que reconocer la sombra. Y entonces aquí es donde yo hago esta conjunción entre lo que te estoy platicando de nuestra historia y la sombra de la que habla Jung. Y Jung decía, aquello a lo que resistes persiste, y aquello a lo que abrazas se transforma. Entonces en este video, por eso te digo que puede ser un antes y un después en tu historia. Yo lo que te quiero invitar en este video es a que abraces tu historia para que la puedas transformar. Porque fíjate bien, durante todo el día, en esta época, o sea, ahorita tú me estás escuchando en este video, durante todo este día, antes y después de este video, tú te has levantado de tu cama para hacer cosas que tú quieres hacer en tu vida o quieres manifestar en tu realidad, y entonces te vas y trabajas y tomas acción para poder manifestar la vida de tus sueños. Fíjate bien, lo hagas consciente o no, te pones a hacer cosas y vas a crear tu realidad sí o sí, seas consciente o no. Y seas consciente o no, te estás contando historias. Y fíjate bien, te voy a poner este ejemplo otra vez, que es algo que nos encantaba hacer como homínidos en el principio, en los albores, en el principio de la humanidad, cuando vivíamos en las cuevas, que prendíamos fuego para protegernos de los grandes depredadores de los animales, pero también prendíamos fuego para reunirnos en familia y contarnos historias. De ahí viene este concepto de historia, de narrar sucesos, hechos que nos habían pasado durante el día. Imagínate que este papá y mamá en las cuevas, ¿no? Cómo se reunían y pues a mí me pasó esto, a mí me tocó un animal, ¿y qué crees? Pues le hice así, y entonces se fue corriendo, jajaja, entonces después lo pude cazar porque pude ver dónde vivía, y entonces, pum, 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 ¿sabes? Entonces nos empezábamos a contar historias, nos empezábamos a contar anécdotas de lo que nos sucedía en nuestro día, y así día a día, y así año tras año, y así vida tras vida, y así generación tras generación. Y entonces, ahora mira cómo, si tú te prendes una fogata en la playa y no lo has hecho, es que nosotros lo hacíamos. En mi familia, nos íbamos a la playa, mi papá nos animaba mucho a conseguir ramas de las palmeras, las palmas tiraban sus ramas, y estas hojas de palma las reuníamos, porque además prendían muy fácilmente el fuego, eran muy, pues eran muy conductoras del fuego, y prendíamos poquito las ramas, les echábamos gasolina un poquito, y prendíamos aquella gran fogata y nos reuníamos, y luego pues tocábamos la guitarra, yo tocaba la guitarra, cuando estábamos chiquitos unos amigos tocaban la guitarra también, y nos ponemos a cantar, nos ponemos a contar historias de terror, de nosotros mismos, de la familia, ¿vale? Y entonces, fíjate cómo todo esto siempre ha sido, o sea, yo estoy segura que no nomás lo hacíamos nosotros o en nuestra familia, sino que lo hacías tú o en algunos otros momentos de las historias de tus abuelos o de los, ¿sabes? De las historias de, no sé, de los cristeros y de los revolucionarios acá en México, yo qué sé. Y entonces, fíjate cómo en la historia, antes la historia era oral, o sea, la gente contaba historias, anécdotas, sucesos que luego se pasaron de generación en generación, y la gente de acá, pensando en esto, decía, no, bueno, pero esto es una leyenda, es una mitología, ¿no? La mitología griega, cómo se iban contando las historias los griegos. Imagínate que tú naciste en Grecia y que digas, no, bueno, pero eso fue mitología. Y no sabemos qué tanto fue mitología, qué tanto fue verdad, qué tanto a partir de las leyendas es algo que se cuenta que tú podrías decir, sí, pero era leyenda, no fue real. Pues no sabemos, a lo mejor a partir de un suceso real se construye una leyenda, una historia. ¿Por qué? Porque se va escuchando, porque te vas enterando
y luego dices, no, bueno, te voy a contar algo que escuché, ¿no? Y tú le cuentas a tus hijos y luego tus hijos te cuentan esto. Ah, es que a mí mi abuelo me lo dijo, pero yo creo que sí fue real, pero a lo mejor tu abuelo solo lo escuchó. Entonces, lo que te quiero decir con todo esto es cómo se ha ido pasando de generación en generación esta manera de contar las historias, y en el mejor de los casos te la contó tu papá, y a tu abuelo, a tu papá se lo contó su abuelo, fueron reales o no reales, pero se va pasando este tipo de narrativa con valores, con aprendizaje, porque fíjate que también la palabra historia, que viene de esto, de este experto, de este testigo que ve, que sabe, que conoce algo, ¿qué es lo que conoce? Pues un aprendizaje. ¿Qué es lo que se transmite? Pues un concepto. La sabiduría de un pueblo se puede transmitir de generación en generación. Contar la historia de un pueblo, contar la historia de una familia. ¿Qué es lo que se transmite a la familia? La familia se transmitía o transmite valores, transmite aprendizajes, transmite metáforas, transmite juegos, ilusiones, formas de ver la vida, sobre todo aprendizajes y valores, ¿sí o no? Escríbeme en los comentarios, yo te reto ahorita, escríbeme en los comentarios historias que te han contado tus abuelos o tu papá o tu mamá, que te transmitieron mensajes profundos, valores, y que te han servido en tu vida, por ejemplo, para ser más valiente, para tener fortaleza, para, pues, o a lo mejor hasta en una sola receta de cocina tú has podido, que te la transmitió tu abuela o tu mamá a tu abuela, tu mamá y tu mamá a ti, y que te ha servido para, no sé, para conquistar a alguien, una receta, ¿no? Esto forma parte del aprendizaje que se va transmitiendo de generación en generación. A lo mejor te la transmitió oral tu mamá y tú la practicaste y te hiciste experta en ese caldo, pero con ese saborcito de hogar, con esa sabiduría de mamá, con ese conocimiento ancestral de la, no sé, de la comida mexicana, de esas claves o tips o secretos de familia. Y fíjate cómo toda esta historia te va abrazando y te va conformando. Y tú eres el producto de esa historia. Y entonces tú misma te vas contando historias. Ahora te voy a poner ejemplo de algo que pudo haber sucedido, por lo que a lo mejor no puedes manifestar, por ejemplo, salud, ¿no? Puede haber una historia de que se cuenta que en tu familia había este tipo de genética y que por lo tanto tú vienes arrastrando con este tipo de enfermedad por genética y por herencia, ¿vale? Y de lo que no nos damos cuenta es que a lo mejor hay lealtades, se le llama así, estas lealtades familiares, y que ni siquiera traes la genética, sino que estás siendo leal, tienes esta lealtad familiar, cultural, social, religiosa, y sigues por lealtad, sigues repitiendo este patrón y estás manifestando una enfermedad y no te la puedes curar por lealtad. Fíjate qué importante es hacer una pausa, investigar, conocer tu historia, ver si esto es por lealtad de un abuelo, un tatarabuelo, alguien que la tuvo por allá. ¿Y qué te puedo decir yo aquí? Definitivamente si es muy profunda y si es muy difícil para ti, pues tienes que ir a terapia, tienes que trabajar esto, ¿vale? Porque a lo mejor te da miedo, a lo mejor no tienes esa fortaleza, o a lo mejor sientes que es demasiado. Bueno, pues ve a terapia, que la trabajes. Pero también te puedo decir que la puedes reconocer, y ahorita te voy a dar 2 cosas que puedes hacer. Al final te voy a decir 2 cosas que puedes hacer para que puedas manifestar lo que sí quieres, la salud que sí quieres en tu cuerpo, el cuerpo que sí quieres. Porque, por ejemplo, ahí te va otra cosa. Este sería otro ejemplo. En tu parte de manifestar una libertad financiera o una independencia económica, o que rompas con esta maldición familiar, ¿vale?
histórica en ti, en tu familia, en tus ancestros, de pobreza. Y es esto, es que pudo haber algo, alguien te dijo algo, o le dijo a tu papá, o fíjate bien, a tu abuelo, o hubo un evento traumático de herencia entre abuelos, tatarabuelos, yo que sé, que tú ni siquiera sabes que existe, pero que está ahí, arraigado en, fíjate dónde, en tu paradigma, en tu sistema de creencias, o sea, es sistémico. Un malestar por un pleito que tú ni siquiera sabes que estuvo ahí, puede ser sistémico. Una culpa que tú ni siquiera es tu culpa, ni siquiera fue tu historia, fue de tu papá o de tu mamá, de tu abuela o de tu abuelo, paterno o materna. O sea, la culpa puede ser sistémica. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha repetido por lealtad o simplemente por repetir, porque todo queda en la memoria cosmogenética. Esa información la baja sin querer. ¿Y por qué la bajamos sin querer? Porque no tenemos control del subconsciente. Pero ahí te va. Todo esto que tú quieres manifestar, tu vida, tu salud, un cuerpazo, un power, como decimos acá, que quieres realmente tener, ya contarte otra historia, quieres contar otra historia. Fíjate bien, y ya te lo voy a decir así directamente, tal cual. Tú puedes contarte otra historia. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, si no es demasiado difícil, si tú sientes que lo puedes hacer tú, tienes que darte un tiempo para, porque ahí te va, hay esta buena noticia. O sea, ya hemos hablado de la neuroplasticidad del cerebro, pero es que aparte hay esta información que es que a mí cada vez, o sea, me encanta saber del cerebro, porque ahí te va, hay el hemisferio, o sea, tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo se encarga de todo lo lógico, de lo razonable, de esto, de la historia. Por ejemplo, el hemisferio izquierdo está diciendo María, pero la historia tiene que ver con el tiempo. Y el hemisferio derecho dice, no, yo tengo un recuerdo acá que de lo que tú no eres consciente y que me estoy sintiendo cada vez mal. Y entonces para no sentirme mal, lo guardo para que no se vea que estoy mal. Y entonces yo tengo esta otra máscara que me pongo porque no sé cómo enfrentar esa carencia, por ejemplo, de pobreza, y de que alguien me dijo algo, de tú nunca vas a poder hacer eso porque en la familia nunca nadie ha prosperado de esa manera, no hay millonarios o no hay tanto dinero, y entonces, ¿cómo crees, no? Estás soñando, estás construyendo castillos, no puedes, ¿no? Entonces, guardas eso, hay un trauma de dinero, de escasez, de pobreza, o de que alguien les dijo que ustedes son unos pobres. No puedes estar en esta parte de la sociedad, o cómo crees si tú no eres de clase alta, tú no puedes hacer esto, ¿no? No te lo mereces o algo. Entonces escondemos. Ahí te va la información que es maravillosa y que te puede cambiar toda la historia de tu vida a partir de este video. Y es que muchas cosas que no queremos enfrentar las guardamos o sea, las heridas en nuestro niña o niño interior las guardamos en el hemisferio derecho del cerebro. ¿Por qué? Porque es el que aguarda, arropa, es nuestro refugio de las sensaciones. Por eso el cerebro derecho está encargado de lo creativo y de lo o sea, el cerebro derecho tiene dos funciones primordiales. Una es engloba, o sea, tiene una visión más global de las cosas. Es más, tiene una visión unificadora de los eventos. Y en segundo lugar, tiene esta tarea de la creatividad, o sea, de lo sensible, de las emociones.
Y por lo tanto, guarda, tiene esta capacidad, ahí está guardado, ahí están guardados muchos resentimientos, muchos traumas, muchos sentimientos, y unifica, ¿no? Es como unifica. Por ejemplo, tú estás por un bosque y la razón va a decir, este es un pino, este es un sauce, este es un eucalipto, y mira, ese es un, sí, roble, eucalipto, yo qué sé, este es un arbusto, este es un pasto, ¿no? Y tu mente, tu cerebro derecho, dice, no, esto es un bosque, ¿no? Y wow, es hermosísimo. Entonces te va a dar esta sensación de, ay, qué rico estoy respirando el olor a pino. Este es tu cerebro derecho, tu hemisferio derecho. Y en cambio el izquierdo va a decir, ya vámonos, estás perdiendo el tiempo, esto es peligroso, ¿no? Te puedes perder, regresa. O, mira, la variedad la variedad no la variedad, sino que hace como que asocia y empieza a razonar, ¿vale? Entonces, dicho esto, lo que te quiero decir es que tú puedes, a partir de saber que hay cosas, y de lo que Jung decía, la sombra, tu sombra, que a veces no quieres reconocer o no puedes porque no te han enseñado cómo, porque ahí te va, lo que tú eres, que es, o sea, tú eres luz, pero también eres sombra. A veces nada más quieres estar sacando la luz, pero, y tú quieres manifestar y dices, pero ¿por qué no manifiesto si yo soy buena persona, si estoy trabajando, patapí, patapá? Bueno, pues quiero decirte que no tiene que ver con que seas buena persona o no, sino que puedes tener cosas tuyas, traumáticas, eventos históricos tuyos, de los que estás consciente o no, fíjate bien, porque pudieron haber sido de muy pequeñita o muy pequeñito. Y también puede que no sean ni siquiera tuyos, o sea, ni siquiera es de tu historia personal, sino que pasó en tu familia y por lealtad del clan repites. Entonces, esto es la gran verdad, este descubrimiento, o sea, que te quiero desvelar ante tus ojos o sea, quiero que veas que tu cofre, ese tesoro familiar que tienes, este tesoro de historia, no nomás familiar, toda tu historia, que puede haber cosas que están escondidas en tu psique, pero que hay unas cosas que están ahí escondidas en tu cerebro derecho y que puedes sacar. Y ahí te va una de las formas como las puedes sacar, porque es tu hemisferio que maneja la creatividad. Así que puedes utilizar cualquier cosa que tenga que ver con creatividad para que saques cosas escondidas. Fíjate qué maravilloso. Entonces, ahorita te quiero dar este ejemplo de lo que puedes hacer, y es con la escritura. Pero te quiero decir que cualquier disciplina creativa te puede ayudar. Yo te lo digo como bailarina, pero ahorita te lo voy a decir como escritora, que puedes escribir, porque todo mundo podemos escribir, ¿vale? Como bailarina, pues lo puedes hacer en una clase de danza o tal. Y que yo te quiero invitar a mi entrenamiento Invictus, que es lo que estoy haciendo. Estoy ayudando a la gente, estoy queriendo, este es mi deseo. Por eso digo queriendo. Pero ya lo hago, o sea, ya tengo estudiantes que lo están haciendo y es maravilloso ver a la gente de verdad soltar un montón de amarras y que tus alas desplieguen. Y además de que puedes ya empezar a bailar danzas del oeste africano, pero lo que te quiero decir es que está ayudando mucho esta forma, este entrenamiento que tengo a través de la danza, de poder sacar muchas cosas y poder manifestar la vida de tus sueños, deseos, metas, objetivos. Bueno, esto invitándote y haciendo alusión a mi entrenamiento Invictus, que te voy a poner los datos en la descripción de este video para que me escribas un correo y que podamos profundizar más, porque este ejercicio de la historia, esto que te voy a decir ahorita, esto que te estoy diciendo de escribir, es lo que hacemos en mi entrenamiento Invictus, pero lo hacemos mucho más profundizado. Pero bueno, ahí te va. Hoy te quiero pasar esta técnica que es poderosísima y que le va a dar la vuelta a tu historia. O va a partir tu historia en un antes y un después, porque fíjate bien,
tú puedes contarte una nueva historia. Y a eso te quiero invitar. Haz historias pequeñas, fíjate, como un cuentacuentos. Cuéntate cuentos. Cuéntate historias pequeñas, positivas, de esta manera. Vas a imaginar como que ya estás en, no sé, en el 2030 o así, o sea, no sé, 5 años, por ejemplo, más tarde. Estamos en el, sí, puede ser 2029. ¿No? Estás en el 2029 y vas a decir, me acuerdo cuando, así, por ejemplo, María estaba con, vamos a poner este ejemplo, con esas clases, estaba empezando a hacer su entrenamiento Invictus, porque este año empezamos a hacer el entrenamiento Invictus. Entonces imagínate, yo puedo decir, en el 2029, yo me acuerdo cuando empezaba a hacer el entrenamiento Invictus, mira ahorita la cantidad de personas que han estado beneficiándose de este servicio y entonces, wow, ¿no? Es impresionante. Entonces, imagínate, yo este es el ejemplo que te pongo ahorita, pero, por ejemplo, yo puedo estar imaginándome que se lo cuento a mi mamá o a mi hija o a mi hijo o a mi sobrino o a un estudiante, ¿no? Entonces, estoy contándole esta historia. Esto es pues real, pero lo que te quiero decir es que te lo hagas real, que te vayas a un futuro, a un año en futuro, pero como que te lo estás contando en presente. Mira, me acuerdo cuando yo no tenía esto, pero ahora lo tengo. Fíjate que estoy súper contenta que ahora tengo esta casa, que ahora tengo, no sé, lo que quieras manifestar. Por ejemplo, si tú ahorita en el 2024, junio 27, ahorita estamos a junio 27, quieres manifestar un coche, ya, te vas al 29, al 2029 y dices, me acuerdo cuando no tenía este coche, lo quería manifestar y ahora lo tengo. Y mira, cómo le he sacado partido o provecho a este coche, ya le he metido tantos kilómetros, he viajado, me he ido para allá, me ha servido muchísimo, lo utilizo para lo que yo trabajo, y entonces me ha llevado para aquí, para acá, he podido pues darle un viaje a mis hijos, o a mi mamá, o a mi papá, o a mi familia, o a mis primos, o me he ido con mis amigos, y pues ha sido maravilloso. Y entonces esto lo vas a redactar, vas a hacer una narración en tiempo presente, pero como si ya tuvieras eso que quieres. Si quieres una casa, igual. Fíjate, yo no tenía esta casa, no había, esto era un terreno. Entonces le cuentas a alguien, una amiga, entonces te estás tomando una copita de tinto y le estás narrando tu historia a esa amiga y lo estás escribiendo. Vas a escribir un pequeño cuento, una pequeña historia, una pequeña narrativa. Lo vas a escribir, escríbelo hoy, hazlo hoy, consíguete ese cuaderno o esas hojas en blanco, esa pluma o ese bolígrafo, como le llames. Escríbete una historia que sí te quieras contar. Y lo vas a hacer viajando al futuro. Te lo vas a escribir como si estuvieras en el presente con eso ya, que ya lo tienes. O por ejemplo, en 3 meses, ¿no? Sigue siendo 2024, pero es septiembre o octubre, por ejemplo. Y dices, no manches, yo quería este libro y mira, lo tengo y aparte, suponte que es un libro de, no sé, de economía y lo aplicaste y ahora tu economía está maravillosa. O de ventas, de cómo vender más. Entonces, bueno, no, a partir de eso, fíjate, entonces se lo estás contando a, no sé, a tu socio o a tu mamá o a tu, ¿no? A tu equipo de ventas o a tus estudiantes, ¿no? Yo quería ser emprendedora, entonces fíjense cómo esto lo puedes hacer, ahorita lo puedes escribir y durante el día acuérdate de esa historia y te estás contando esa historia, ¿no? Yo ya en este momento ya soy eso, pero entonces me la estoy contando. Y entonces lo puedes hacer y ya que se te manifieste, pues vienes a este canal y me cuentas. Pero lo puedes hacer con historias todavía más pequeñas, como por ejemplo, algo que te preocupe y que tú imagina que ya está resuelto y cuenta la historia. Es que me preocupa, pero entonces se resolvió así y así y así. O sea, échale vuelo a la imaginación de cómo se resolvió ese problema. Y cuenta la historia. Por ejemplo, no, es que lo que hice fue, pues vi una película, entonces me dio una idea padrísima y entonces yo fui o me compré el libro o fui y le conté a una persona que creía que me podía ayudar y entonces ¿sabes? O sea, tú armas una historia, te la cuentas solucionando ese problema. Cuéntate historias
que quieres que pasen. Porque la historia no tiene que ver con que, María, pero es que eso no ha pasado, es que eso es en el futuro y pues quién sabe qué sea el futuro. No, 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 no. Una historia es algo que tú experimentas y que tú vives, pues entonces la vas a vivir en tu imaginación. Y hazlo porque la creatividad es parte del cerebro y el cerebro, esa es su tarea. ¿Y qué va a pasar con lo que está ahí escondido? Va a salir, de alguna manera va a salir. Bueno, pues si te sale en forma de monstruo, no te asustes. Nada más vas a tener que reconocer que van a salir esos traumas, que van a salir esas historias, que te van a contar cosas. A lo mejor un familiar tuyo te cuenta historias que nunca habías oído de tu familia, pero que te pueden iluminar esa sombra. O que esa sombra va a salir a la luz. Eso ya no va a ser parte de tu sombra. Pero que tus sombras no son para eliminarlos. Tú no puedes eliminar la sombra de ti. Lo más negativo de ti. O sea, tu parte, y que esa es parte de tu personalidad, puede estar agazapada ahí adentro de ti y que la puedes sacar como historia positiva. Fíjate bien, te va a servir tanto para lo que tú tengas de negativo en tu personalidad, como para historias que no sabes que te ocurrieron y que están impidiendo que tú puedas ser esa luz completa. ¿Cómo te pueden ayudar a trabajar cosas que no son muy positivas en tu personalidad? Pues transformándolo en algo positivo al redactar lo que tú sí quieres vivir. ¿Me explico? Por ejemplo, yo en mi personalidad tengo a lo mejor un rasgo de perfeccionista. Eso puede ser una parte de mi sombra, por ejemplo, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, ¿qué historia me quiero contar? En lugar de decir, bueno, es que soy una perfeccionista, eso puede ser una crítica que no me esté ayudando mucho. ¿Y qué va a pasar? Que me estoy así, no, es que no me lo permito porque tiene que estar perfecto. Y como no está perfecto, pues no me permito avanzar, ¿vale? Ese es un ejemplo. Entonces, ¿qué me puede ayudar? Me voy a contar una historia. Bueno, es que la vida me está enseñando que los pequeños detalles, aunque no sean perfectos, son súper sabios o son lindos o son bellos también. Que la belleza no es que tenga que ser perfectas, así como son las cosas, como van pasando en mi vida, son perfectas porque son cosas que me están ayudando, que me, que me nutren, ¿vale? Aunque no sean perfectas, pero que son perfectas en su imperfección. O sea, lo que te quiero decir es que dependiendo de las historias que te cuentes es si vas a manifestar o no vas a manifestar. Y es mejor que empieces a cambiar las historias que te estás contando y que estás dándole vueltas en tu mente. Fíjate bien, aunque sea un desafío muy fuerte por el que estés pasando ahorita, ve al futuro y cuéntate cómo cambió, cómo fue bonito. Inventa una historia, escríbela, es que así como tú quieres que sea. No digas, no es que no quiero que haya pasado. No, y ahí te va. Vas a abrazar tu historia. Esto es algo que no puedes dejar de hacer y no quería dejar de dártelo en este video. Y yo creo que el abrazo a esa historia que ha sido es algo que te hacía falta. O que tu bisabuelo o tu tatarabuelo pudiera haber abrazado a esa persona. Fíjate bien, o a tu mamá, o a alguien de tu familia, de tus tíos, de tus primos. Es que nos ha hecho falta tanto abrazar historias, abrazar la historia de nuestra humanidad, cómo hemos culpado. Fíjate, así de sencillo y así de fácil. Nada más abraza eso. Abraza a esa niña o a ese niño herido. Es que a veces no tenemos ese control de toda la historia que nos ha pasado. Y a veces ni siquiera hace falta tanta terapia o tanta comprensión. A veces lo único que nos hace falta es un abrazo. Y bueno, esto es lo que pasa cuando haces una pausa y te cuentas esto, ¿no? Y que entonces un solo así, abrazar esta parte de mí que a lo mejor no entiendo porque fue muy fuerte o porque la vida me va a ir poniendo poco a poco estos momentos de comprensión
Y que entonces, fíjate, pero fíjate, nada más con abrazarme y sentir esa emoción de que perdono toda esa culpa de orgullo, de prejuicio, ¿no? Como dice la película, que puedo tener ya esta sensación de que suelto. Habíamos hablado de cómo es importante para no resistir, soltar. Y esto es lo que decía Jung, aquello a lo que resistes persiste, pero aquello a lo que abrazas se transforma. Entonces, pues dicho todo esto, te deseo que abraces tu historia, que, que te cuentes, que la escribas, que la abraces. Abraza, 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 abraza todo lo que pudo haber pasado, lo que te está bloqueando, lo que no te deja avanzar. Sí, puedes hacer un abrazo así aquí o puedes abrazar todo, puedes ponerte así y abrazarte toda. Abraza todo tu día, abraza este momento, abraza tu historia pasada, abraza lo que no conozcas, abraza lo que conoces, que no aceptes. Nada más abrázalo, si no puedes aceptarlo ahorita, pues bueno, ya vendrán otros momentos, a lo mejor va a llegar un video, a lo mejor va a llegar un libro, una persona que te va a ayudar con eso. Abrazan, ahorita nada más dale un abrazo a esa niña o a ese niño herido. Y te deseo un proceso creativo, esta sanación, este abrazo de historia, de historia, de esta experiencia de varias vidas o de esta, solamente con esta vida tenemos. Te deseo que sea un proceso creativo divertido, de verdad te lo deseo, feliz y cuéntame si pudiste manifestar a partir de abrazar tu historia. Ven a este video, compártelo si sientes que alguien le va a ayudar y te mando un abrazo y los quiero, las quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Chao.